Un privilegio compartir con la audiencia una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Gracias por vuestra compañía y nos vamos a disponer a participar de la reflexión que proponemos en cada programa. Cuando uno analiza lo que sucede en el mundo, al menos a mí me invita a recordar el libro Guerra y Paz de León Tolstoy, esa maravillosa 1500 páginas distribuidas en 2 tomos que conforman la obra maestra del escritor. Hoy la guerra se extiende en la amplia geografía mundial y cuesta retener en cuántos lugares se sigue sembrando la muerte. Es fácil comprobar la hipocresía que reina, en particular la que exponen los grandes países o las grandes potencias. Estas poderosas naciones se presentan a sí mismas como defensoras de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, la otra cara de su misma moneda los exhibe como mercaderes de la muerte. Muchos de los llamados líderes mundiales se dicen cristianos o religiosos de otras tradiciones de fe o invocan a menudo a Dios. Llamativo, cuando no perverso, mezclar a Dios en cuestiones de poder y ambición que, precisamente, son combatidas por el Señor de la esperanza y la vida. También cabe preguntarnos qué pasa con las iglesias cristianas. ¿Cuál es su actitud ante la devastación y el dolor que producen las guerras, el hambre, los refugiados, los desplazados y tantas otras miserias que reducen al ser humano a objeto descartable? Hay momentos en los que el silencio se convierte en complicidad y el exceso de prudencia en negligencia. ¿Quiénes producen las armas cada vez más destructivas? ¿Quiénes comercian con su venta empobreciendo a los más pobres? ¿Dónde se resguarda el dinero mal habido y producido por los ilícitos de todo tipo? Estas y otra infinidad de interrogantes debieran llamarnos a un análisis más profundo y a acciones de mayor densidad en términos de contundencia. No caben dudas acerca de la necesidad de modificar sustancialmente comportamientos, formatos y paradigmas en el mundo. Así como estamos y vamos, el horizonte presenta demasiados nubarrones que anticipan tormentas tumultuosas. Para cualquier cambio es fundamental un adecuado diagnóstico y someternos al escrutinio de la cruda realidad. Negarla es el camino inverso al aconsejable. A veces, como mecanismo de autodefensa, solemos esconder la gravedad de los problemas y nos escudamos en anhelos pocas veces cumplidos. Para ayudarnos a comprender lo que está aconteciendo en nuestro atribulado planeta Tierra, hemos acudido a invitar al reverendo Frank de Nulli Brown, que es el obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, además de apreciado amigo de la institución. Hola Frank, un enorme gusto volver a tenerte por segunda vez en Diálogos con Valor. Muchas gracias por estar. Bueno, muy buenas tardes y es una alegría el poder compartir con ustedes nuevamente la reflexión y este espacio que ustedes siempre desafían a pensar las cosas de un modo distinto, pensarlas para después también poder actuar de un modo distinto, ¿no es cierto? Vos tenés un enorme compromiso con todos los valores, tanto en lo personal como con tu rol de ministro de la Iglesia Evangélica Metodista. Entre paréntesis, me gustaría rescatar un poco esto último, la Iglesia Evangélica Metodista, una de las iglesias históricas más tradicionales en el mundo y en Argentina en particular, con aportes tan importantes en el campo de los derechos humanos, en el campo de la justicia, en el campo de la paz, en el campo de todo aquello que tenga que ver con el ser humano como centro de la historia. ¿Cómo está la iglesia ahora? ¿Cómo sentís? ¿Cuáles son sus planes más importantes? Un poco para que el gran público conozca un poco más, porque en general el gran público en Argentina conoce mucho de la Iglesia Católica, pero bastante menos de las iglesias evangélicas. Bueno, como bien vos decís, bueno, la Iglesia por un lado tiene su acción pastoral, si podemos decir así, más eclesial, rutinaria, ¿no es cierto?, que es su trabajo con jóvenes, con niños, claro, con familias, como parte de nuestra actividad religiosa, pero que también eso tiene un testimonio hacia la sociedad con la obra educativa y también una identidad muy particular que la Iglesia Metodista tiene en la Argentina, que ha sido toda la temática de la defensa de los derechos humanos, la no violencia, propiciar, digamos, el diálogo. Yo creo que esto es parte de nuestra identidad y este concepto de los derechos humanos, que es un concepto amplio que tiene que ver en realidad con todas las necesidades del ser humano para poder vivir dignamente, ¿no es cierto? Creo que esto sigue siendo una preocupación
quizás con otras perspectivas o otros ángulos de vista, pero la defensa de la vida y la defensa de los derechos humanos es una cuestión permanente. Sí. Por un lado, podríamos hablar a nivel mundial, si queremos decir, todo el tema de la guerra, ¿no es cierto? Y por un lado esta retórica de condenar la guerra, pero por el otro lado el mismo que la condena sostiene las industrias, como vos mismo dijiste en tu reflexión, de la carrera armamentista. Yo siempre digo que la guerra es el fracaso de toda la civilización humana. Claro. ¿Cierto? O sea, hoy la humanidad no puede, frente a la guerra, hablar de ganadores y perdedores. Se puede decir que se ganó una guerra porque se eliminó 1.000, 2.000, 3.000 personas, con toda la secuela que deja por 100 años de dolores y de temores. O sea, hoy tenemos que decir que la guerra es el fracaso de todos. Y una guerra, cuando se llega a esa instancia, en realidad nadie gana, pierde el ser humano. Y este concepto, ¿no es cierto?, cristiano, pero yo también diría de las tradiciones, otras tradiciones religiosas como la judea y también las monoteístas, ¿no es cierto? Sí. Esta cuestión de poder vernos como hermanos y hermanas y no como enemigos, ¿no es cierto? O sea, pensar en construir un mundo en donde podamos ser hermanos y hermanas, donde hay lugar para todos, ¿no es Pues es que cierto? esto me lleva, he leído algo, vos me corregiste, del Consejo Mundial de Iglesias. Para los que conocen un poco menos, el Consejo Mundial de Iglesias vendría a ser, haciendo un parangón así muy grosero, el Vaticano, entre comillas, de las iglesias evangélicas con sede en Ginebra. Sí. Que me parece que en el 2016 hay una actividad muy orientada a nivel mundial sobre el tema de algo así como peregrinaciones por la justicia y por la paz, ¿no? Y por la paz, sí. Este incidir, digamos, de nuestras comunidades. Sí, esto ha sido lo que fue en la última asamblea, Ajá. ¿no es cierto?, en Corea, y pone ese énfasis el Consejo Mundial de Iglesias. En estos temas, yo diría, hay como 2 o 3 temas que son fundamentales, ¿no es cierto?, que plantea el Consejo Mundial de Iglesias. Uno es toda la cuestión de lo que es el cuidado de la creación, que de alguna forma, de una forma u otra, los movimientos ecológicos y del medio ambiente nos han venido advirtiendo, y a veces como cristianos no hemos prestado la debida atención. Voces de afuera nos han hecho reflexionar lo que nosotros, en realidad es parte de nuestro mensaje, el cuidado de la creación. El otro tema es todo el tema de las relaciones justas, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con toda la temática, digamos, del pan y la distribución de las riquezas para que alcance para todos, ¿no? Frente a un mundo que concentra la riqueza en pocas manos, y por el otro lado las relaciones, ¿no es cierto?, entre los pueblos y las personas, donde allí el sector religioso tiene un rol muy importante, ¿no?, que tiene que ver esto con la guerra, con la violencia, o sea, cómo construir otro tipo de relaciones, digamos, de hermandad, y que esto también, si bien es global, también creo que sirve para nuestro país, ¿no?, en un momento muy especial, donde justamente yo insisto en esta capacidad de poder dialogar, y que dialogar es escuchar, entender la necesidad del otro, de dónde parte el otro, ¿no es cierto? Claro. Ese diálogo que nos cuesta, digamos, bastante, seguramente nos cuesta por intereses, por egoísmo, por múltiples factores, pero ese diálogo es poder entender que tenemos que vivir en un país donde también el otro tiene que tener espacio. Todos tenemos que poder convivir. Hay espacio para todos, ¿no es cierto? Y eso es un proceso que muestra sus dificultades en la sociedad argentina, ¿no? Muchísimo. Y te iba a llevar a esta pregunta, más que pregunta, a compartir una reflexión. Se ha instalado mucho en los últimos años esto de la grieta, ¿no? Que es un concepto que de alguna manera tendríamos que eliminar de cara al futuro. Esta grieta que nos divide, nos impide crecer, en todo caso, como nación. Esa grieta también pudo haber golpeado en la comunidad evangélica, en la comunidad metodista, en otras comunidades sé que ha pasado también. ¿Se puede dar como parte de la sociedad global?
Sí, yo diría, digamos, que la realidad sobre las distintas interpretaciones sociales y políticas que hay en este momento en la sociedad argentina también están dentro de la Iglesia, porque sus miembros participan de la sociedad y algunos militan en un partido y otros en otro, y estas mismas lecturas, digamos, en eso diría que somos reflejo de lo que ocurre en la sociedad argentina. Pero quizás este desafío de poder vernos desde otro lugar, que tiene que ver con el cuidado del ser humano, con el respeto, y con poder comprender y entender las necesidades de todos, ¿no es cierto? Y eso creo que pasa también por ser respetuosos, y aunque a veces podemos tener divergencias, no estigmatizar al otro, ¿no? Yo en estos días estamos convocando en este tiempo de Cuaresma a la oración ferviente. Bueno, parte de la Cuaresma es eso, ¿no es cierto? En este sentido, digamos, pensando, por ejemplo, en todos los desocupados, ¿no? Más allá de la interpretación política, ideológica, sociológica, por qué ocurre esto, ¿no es cierto? Cada uno tiene una explicación, pero el dolor de 20.000 y quizás más que sufren, que las cifras crecen, son familias que pierden su horizonte, su posibilidad de vivir dignamente, y todo eso debe ser preocupación de todos, más allá de nuestro signo religioso o político, o sea, la economía al servicio del ser humano, ¿no es cierto? Y esta frase que estoy diciendo, la economía al servicio del ser humano, no es ni de la Iglesia Metodista ni mía. Venimos diciendo los cristianos en el mundo ecuménico, y lo viene diciendo el Papa también, ¿no? Sí, claro. Cuando hizo esta reflexión en Davos, recuerdan que la economía está al servicio del ser humano. Tremenda. Si no nos sirve para que el ser humano sea feliz y viva dignamente, hay algo que tenemos que rever o revisar, ¿no? Entonces, el Papa fue más profundo todavía, ¿no? Cuando dice este formato de vida, de sistema, este formato no va más, y eso le ha granjeado más de una crítica aún dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, muy seria. Sí, muy seria, y en ese sentido, digamos, de cómo podemos tomar distancia de esta dinámica económica mundial, ¿no? Porque no es solamente de nuestro país, y hay muchas tramas y muchas cuestiones seguramente muy complejas, pero poder tener esta mirada, alguien que pierde el trabajo, pierde parte de su dignidad, la posibilidad de realizarse, o sea, el trabajo de alguna forma es lo que organiza al ser humano, ¿no? Es lo que, el tener una razón, lo que dignifica a la persona, lo que dignifica, digamos, después podemos evaluar si el trabajo que hace es productivo o no. Ese es otro tema, que a veces seguramente habrá que hacer evaluaciones sobre eso, pero todos necesitan un trabajo. No nos podemos alegrar como sociedad cuando alguien pierde el trabajo. Claro, sea la razón porque sea, ¿no es cierto? El fondo es que perdió el trabajo. Sí. Y eso yo creo que es un dolor que nos llama a una oración que por el otro, una oración que nos tiene que sensibilizar en buscar juntos, digamos, una respuesta que no permita seguir creciendo, ¿no es cierto? La espiral de violencia, ¿no es cierto? Yo creo que es la postura que tenemos también desde las iglesias protestantes ecuménicas, y que también es coincidente con lo que la pastoral social de la Iglesia Católica, el obispo Lozano, ha dicho por estos días también, ¿no es cierto? Hago referencia a la obra, pero está perfecto. En ese sentido yo creo que por un lado hay un signo que alegra de los cristianos, que vamos acordando sobre la necesidad de vernos no como enemigos o rivales, sino que nos necesitamos el uno del otro. Y en esto me parece muy importante lo que hacen ustedes, esto de diálogos con valor, ¿no? Y la sociedad necesita dialogar y poder entender qué es la palabra dialogar, porque si no se convierte en un eslogan. Dialogar es poder escuchar
poder quizás preguntarle al otro qué te preocupa, qué te angustia, no partir de mi presupuesto, y es todo, digamos, un ejercicio que a veces creo que necesitamos una actitud espiritual para poder tener eso. Pues sabes que este comentario tuyo, que comparto plenamente, llama la atención todavía que como seres humanos con una fe cristiana que se supone te tiene que de alguna manera moldear tu actitud de vida, eso de los amigos y los enemigos, los que piensan como yo y los que no piensan como yo, está enormemente instalado. Vos a veces, por lo menos me pasa, a vos te debe pasar también como pastor mucho más, llamarme la atención cuando ves la reacción tan a ultranza negativa sobre la otra persona, y vos decís, pero y todo aquello que nos enseñó Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, te preocuparás por el débil, harás como los pastores en el camino de Maús. ¿Cómo te comportas? Los tenés que hacer reflexionar. Vos no te podés comportar igual que este otro que no tiene ningún compromiso con la fe, con ese compromiso con el mensaje de Jesucristo. ¿A vos te pasa ver esto? A mí me pasó muy a menudo y me ha sorprendido. Y me ha sorprendido también lo de los autoritarismos. Si el autoritarismo me conviene, es bueno. Si el autoritarismo no me conviene, es malo. Yo he tenido discusiones muy profundas. No, mire, el autoritarismo es malo y condenable siempre, no cuando me conviene y cuando no me conviene. No sé cuál es tu reflexión al respecto. Sí. Yo creo que el autoritarismo no permite, digamos, dialogar, y cuando uno no dialoga no tiene posibilidad de crecer, ¿no es cierto?, en la construcción de relaciones de justicia y de paz. Y hay diferentes tipos de autoritarismos también, ¿no es cierto? Sí. Hay autoritarismos económicos que se imponen, digamos, porque se imponen por la fuerza, por el poder, porque es quien tiene dinero, o autoritarismos a través de las armas también, y que a su vez se responde con otra escalada violenta, y así va surgiendo todo el esquema, digamos, de la espiral de la violencia. El tema es cómo quebrar esa espiral, ¿no es cierto? Porque es como que yo acá pego el golpe más fuerte, y entonces vos pegás otro más fuerte, y cuando nos dimos cuenta, esa es una dinámica en la cual está envuelta la sociedad, y creo que aquí está el aporte desde lo cristiano del mensaje evangélico, ¿no es cierto? A veces hay que hablar con mucha firmeza, porque Jesús lo hizo, ¿no es cierto?, cuando echó a los mercaderes del templo y les dijo, ¿no es cierto?, ustedes han convertido la casa de mi padre en una casa de ladrones, y este no es el objetivo, y ustedes se van. Y a veces hay que decir cosas duras, ¿no es cierto? Los llamó malditos a los que hacían la guerra. Sí. Entonces, a veces tenemos que tomar esa postura con firmeza, ¿no es cierto? Pero siempre respetando, digamos, al ser humano. A mí, desde la perspectiva religiosa, en primer lugar, yo siempre digo que como cristiano, digamos, frente a todo lo que ocurre, a la Iglesia siempre le toca, yo siempre digo, no ser mediadora, sino moderadora. ¿Por qué digo moderadora? Porque de alguna forma nosotros naturalmente estamos al lado del perdedor, o el que perdió en la pelea, por decirlo así. Es el lugar donde nos corresponde por una convicción, digamos, evangélica. Por eso yo digo, nosotros no podemos mediar, digamos, porque no es, acá se reparten 3 y acá 3, como uno hace con sus hijos a veces. Sino acá la tarea es la de un aporte en la moderación, digamos, con la mirada siempre de que está perdiendo o sufre la pérdida de algo, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que tenemos que aportar lo mejor cada uno de nosotros para construir una sociedad en paz. Y una sociedad en paz es también una sociedad, digamos, democrática, ¿no? Sí, claro. Que tiene que aprender a ejercer, digamos,
lo que es la democracia, y que en la democracia siempre hay pluralidad de ideas y de intereses. Eso no tampoco no nos tiene nuevo, eso es asustar. Es más, eso también lo enriquece y lo hace dinámico, digamos, y digamos en movimiento. Entonces yo creo que frente a esta crisis que estamos viviendo, con muchas preguntas, puede ser una gran catástrofe o una gran oportunidad también, ¿no? Las crisis también hay que verlas como una oportunidad para construir de otro modo. O sea, hay cosas que no funcionan, evidentemente. ¿Desde dónde las construimos? Hace poco hablaba con un sociólogo muy conocido y coincidíamos en esto. Hay tantos problemas en el mundo que evidentemente hay que llegar a la conclusión de que no todos los problemas se van a poder resolver, primero, mágicamente ni de inmediato, y segundo, que van a llevar mucho tiempo algunos de ellos, y seguramente algunos no tienen solución ni inmediata. Entonces, llegar a esta conclusión también es sano porque te permite poner las prioridades. Bueno, vamos a atacar primero lo primero y vamos a dejar de lado aquello que puede ser un anhelo muy inspirador, pero que no hay ninguna posibilidad de lograrlo. Es decir, un poco focalizar mucho más en la realidad cotidiana, que me parece que es una de las cosas donde que las instituciones como la nuestra y las iglesias tienen que trabajar, ¿no? Vincular los ideales, pero con los pies en esta realidad, en una realidad ficticia. Y te quería hacer una pregunta respecto del Islam. ¿Cómo es porque por lo menos yo conozco poco, ¿cómo es el diálogo del Consejo Mundial de Iglesia con el Islam? ¿Es un diálogo muy fluido o es una cosa compleja? Porque ahí yo sé que en el Consejo Mundial también están los ortodoxos que tienen algún tipo de postura un poco más rígida, ¿no? Yo diría lo siguiente. En primer lugar, el Consejo Mundial de Iglesias como tal es un Consejo Mundial de Iglesias Cristianas, claro, y de diálogo de las iglesias básicamente evangélicas, pentecostales, el protestantismo histórico y ortodoxos, ¿cierto? Y a su vez en un diálogo muy grande también con el Vaticano. Pero básicamente como objetivo es el diálogo centrado en la fe cristiana. Ese es el objetivo del Consejo Mundial. No es un comité, una organización que su tarea prioritaria es el diálogo interreligioso, si bien lo tiene en su agenda como parte de su testimonio, su diálogo, pero su objetivo es la unidad de los cristianos, ¿cierto? Entiendo. No tengo un conocimiento muy directo, pero digamos, sí, hay el diálogo interreligioso, digamos, ha crecido, digamos, en el mundo entero y también en nuestro país. Hay un diálogo entre lo que es el Islam, el judaísmo y la tradición cristiana. Eso, digamos, ha crecido. Y, digamos, también a veces en el Islam nosotros tenemos a veces algunos estereotipos o algunas imágenes de algunos grupos radicalizados, pero que no es la realidad de todos, como también dentro del cristianismo hay de todos nosotros. Claro. Yo digo, quizás nosotros a veces nos llega más la imagen de algunos grupos fundamentalistas, ¿no es cierto? Y que son terribles, eso no vamos a negarlos. Como son terribles también los grupos fundamentalistas judíos o cristianos, ¿no es cierto? Todo fundamentalismo que reduce la verdad a sí misma y que es la única poseedora de la verdad, siempre termina siendo autoritario y sin posibilidad de diálogo, ¿no es cierto? Pero digamos, hay una tradición islámica dispuesta al diálogo y a la búsqueda de la paz, ¿no es cierto? Que a lo mejor no es la imagen que nosotros tenemos, porque recibimos algunas noticias, así como ellos a veces ven a los cristianos del otro lado como terroristas, después de toda la guerra, digamos, del Golfo y todo eso. Yo diría, digamos, que en eso hay un esfuerzo muy importante del diálogo de la religión, ¿no es cierto? Y yo diría que en el último siglo, digamos, los conflictos bélicos no han sido por cuestiones religiosas, sino por intereses básicamente económicas, y en el Medio Oriente el petróleo, digamos, donde muchas veces quienes han acercado más una postura de diálogo han sido los sectores religiosos, pero han sido superados por estos intereses económicos, y después se le pone el aditamento, ¿no es cierto? Si es cristiano o si es musulmán, ¿no? Y a nivel de las iglesias evangélicas en la Argentina, está por un lado la FAIE, con la que nosotros tenemos una relación muy estrecha con sus autoridades. Hace poco los hemos
los hemos recibido acá en la Asociación Cristiana de Jóvenes, es un diálogo muy lindo. Y también está otra organización que se llama Asiera. Asiera, sí. Que, sí. Digamos, algunos reúnen a determinadas iglesias a un evangélicas, sector y otros a otro sector. Pero entre la FAI y la Asiera también hay diálogos, ¿no? Y algunos temas en común. Y después también está la CEICA, la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en Argentina. Es más abarcativa, ¿no? Que es más abarcativa, que en este momento me toca presidirla. Está vos, qué bien. El cual reúne iglesias protestantes históricas, algunas más evangelicales o pentecostales, la católica romana y los ortodoxos. Yo diría que es la única organismo ecuménico que nuclea a todas las tradiciones cristianas. Que tuvo un rol muy importante, Frank, si mal no recuerdo, en la época esta que todos queremos olvidar, 2001-2002, la CEICA tuvo un acercamiento muy fuerte también a la solidaridad con aquellos que más sufrían. Sí, y las comisiones de diálogo. Me acuerdo un momento, yo no estaba en esa etapa, pero sí. Me acuerdo de algunas, inclusive acciones muy concretas, coordinadas en las iglesias, con la gente, bueno, los comedores o las guarderías. Pero básicamente es un espacio de diálogo, ¿no? Donde es el único organismo que nuclea en la Argentina, digamos, todas las tradiciones cristianas, ¿no es cierto? Porque la Falle nuclea un sector, como vos bien decís, Asiera nuclea otro sector, después habrá algún organismo económico católico, pero es la única organización que nuclea a todas las toda la tradición cristiana. Toda la tradición cristiana. Y los planes futuros de la Iglesia Metodista en Argentina, las cosas focales de acá en adelante. Bueno, los títulos, por supuesto. En este momento, digamos, estamos trabajando en fortalecer todo lo que es la capacitación del Ministerio de los Laicos y el protagonismo de los laicos y el trabajo con jóvenes y niños. Esas serían las tres cuestiones. Y por el otro también estamos acompañando la presencia en nuestro país de una organización de origen metodista que es el Movimiento del Aposento Alto, que es un movimiento internacional de espiritualidad que para América Latina va a tener su sede acá en Buenos Aires, que seguramente los vamos a invitar para su inauguración, que va a ser en lo que era la Facultad Nuestra de Teología antes. Ellos van a asumir algunas cuestiones de capacitación de liderazgo teológico y todo eso, que es otra actividad importante. O sea que yo recuerdo el Aposento Alto no tenía años atrás alguna publicación que la sigue teniendo, la que se distribuía. Sí. En la Argentina hay un librito muy sencillo que son con testimonio, que es lo que se conoce todo el mundo. Eso en Argentina se distribuye como cerca de 25.000 ejemplares, ¿no es cierto? Y en otros lugares también con gente fuera de la iglesia, ¿no es cierto? Pero ellos tienen todo un editorial y todo un movimiento que es mucho más que eso, muy interesante. La verdad que el diálogo contigo siempre es muy positivo. Hace poco la Asociación Cristiana de Jóvenes también, lo digo ahora al aire, ha invitado al reverendo Fernando Nili Brown a ser uno de sus miembros de un grupo de asesoramiento para temas institucionales, no de coyuntura, sino los temas que tienen que ver con la proyección en esto de trabajar juntos, ¿no? Por la extensión por la extensión del reino de Dios. Y a la gente que cuando escucha la palabra reino de Dios es conveniente que la traduzca a los valores a los que hacíamos referencia antes de este programa, ¿no? La justicia, el amor, la justicia, la paz, la solidaridad son los valores del reino de Dios, que son comunes a todas las tradiciones monoteístas y también no monoteístas, porque ninguna fe está en contra de la justicia, por lo menos de manera directa, del amor, de la paz, de la solidaridad. Así que a todos aquellos que están escuchando los invitamos también a que la Argentina, para salir de esta situación, también la situación mundial, pongamos en marcha estos valores. Los valores, llamamos nosotros en la Asociación Cristiana de Jóvenes, los valores esenciales de la vida. Así que, Fran, muchísimas gracias por habernos distinguido con tu presencia. Muchas gracias de haber participado y también por esta invitación, digamos, a participar de la asesoría y todo eso, digamos, lo haremos con gusto. Y bueno, éxitos en este programa y que sirva como un espacio
de un aire fresco en medio de todos los programas y las discusiones que uno escucha. Exactamente. Muchas gracias, Frank. Ha sido Frank de Willy Brown, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre. Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.